Este libro fue escrito por el japonés Osamu Dazai en la primera mitad del siglo XX y a la fecha de hoy se considera como un ícono en Japón, al punto de haber alcanzado la categoría de clásico. Y bueno, ¿qué significa que un libro sea un clásico? Pues significa que el libro ha sorteado la prueba del tiempo, que ha trascendido generaciones y que ha influenciado a otros artistas y al público en general, convirtiéndose así en un sello de la cultura japonesa. Esta novela tiene además la característica de ser autobiográfica, por lo que al leer la vida de Oba Yoso, el personaje del libro, es a la vez leer la vida y sobre todo la mente del escritor Osamu Dazai. Y para enfatizar más el efecto de autobiografía, el libro está narrado en primera persona, ya que el libro tiene el formato de diario de vida de Oba Yoso, quien vendría siendo el alter ego de Dazai. Es decir, el autor del libro, Osamu Dazai, creó este personaje obayoso para narrarse a sí mismo, para entenderse. Y de hecho este libro fue tan significativo para él en su vida que una vez que lo hubo terminado, él cometió el suicidio. Entonces, en este diario de vida, el personaje principal va narrando detalles de su vida desde su infancia hasta los 27 años, donde se le pierde la pista en la novela. Entonces, yendo a la trama del libro, Oda, el personaje principal, es un hombre que siempre se ha sentido alienado, no entiende a las personas, no entiende sus motivaciones y su desconcierto con la sociedad, con la humanidad es tal que llega a declarar que le teme a los demás porque no los comprende y eso lo lleva a desarrollar una personalidad complaciente, donde esconde su miedo y su timidez a los demás bajo una fachada del payaso de la familia o del payaso de la clase, ya que de esa forma sentía que podía entregar algo de sí que complacía a los demás, que esa haciendo reír a los demás era la única forma en que podía establecer una comunicación con los otros. Pero obviamente su sentido de no pertenencia le termina pasando la cuenta, sobre todo cuando deja su casa, en donde vivía cómodamente ya que pertenecía a una familia adinerada, y se va a la ciudad a estudiar. Entonces, en ese periodo donde deja la casa y va a la ciudad a vivir solo, comienza su declive como ser humano, ya que no hay nada que lo contenga y ahora está solo, él, contra la humanidad. Y es ahí donde comienza su desmoronamiento psicológico y su declive como ser humano, ya que no solo no termina sus estudios, sino que además se gasta todo el dinero que le manda su familia en fiestas, alcohol y prostitutas. También se hace parte del Partido Comunista, pero no porque le interese, sino que más bien por rebeldía, por probar algo nuevo, por empujar los límites. En realidad, a Oba nada le importa en esta vida, nada le interesa. Es un ser totalmente autodestructivo, sin apegos, ni siquiera a su propia vida. Y de hecho intenta el suicidio un par de veces, pero ni siquiera eso lo hace bien. Entonces, en este desconcierto emocional, Oba pierde totalmente el norte y se sumerge en un alcoholismo y en una debacle total. Su familia, por otro lado, al sentirse humillada por él y por su comportamiento, corta los lazos formales con Oba. El padre deja de darle dinero y solo su hermano logra mandarle ayuda económica por medio de un intermediario. De todas formas, Oba está totalmente perdido en la vida. No tiene un norte, no tiene ningún cable a tierra y aunque tiene parejas, ya que con las mujeres le iba muy bien, cosa que él mismo considera una maldición a la larga, y ya vamos a ver por qué. Y de hecho, él tuvo muchas parejas, demasiadas durante su vida. Sin embargo, no conseguía, al estar él vacío por dentro, no conseguía crear un vínculo genuino con ninguna, ya que si bien se emparejaba y establecía relaciones, él no se entregaba con ninguna, no se enamoraba, ni mucho menos compartía lo que le pasaba con las mujeres con las que estaba. Entonces, Oba entraba en estas relaciones autodestructivas con mujeres igual de perdidas en la vida que él. Y de hecho estas relaciones eran tan dañinas para ambas partes que incluso con una planeó un suicidio conjunto, que tampoco le salió bien. De hecho, en este suicidio ella sí termina ahogándose, pero él queda con vida, lo que lo perturba aún más emocionalmente. Por otro lado, su familia, al enterarse de esta situación, nuevamente trata de ayudarlo, prometiéndole un suministro de dinero si él vuelve a estudiar, porque tratan de encarrilarlo. Sin embargo, él intenta estudiar, hace un pequeño esfuerzo, pero sin sentido, ya que como el título del libro lo indica, es un hombre sin alma, que no se siente humano, que no se siente vivo. Por lo tanto, no tiene energía para emprender nada nuevo, ni mucho menos llevarlo a término.
Por ende, este intento de retomar su vida y sus estudios fracasa completamente, decepcionando a su familia una vez más. Entonces, Oda, al verse a sí mismo solo e incapaz de emprender algo nuevo, incapaz de valerse por sí mismo, incapaz de terminar lo que empieza, se sumerge aún más en el alcoholismo, en las fiestas y en las prostitutas que visita continuamente. Aún así, como siempre le iba muy bien con las mujeres, ya sabemos, encuentra a una mujer, en realidad es una niña porque es mucho más joven que él, con la cual se casa. Pero la relación está destinada al fracaso desde el comienzo. Es un desastre, se engañan el uno al otro, se maltratan psicológicamente, hasta que en un punto en ese tiempo Oba conoce a otra mujer, que es una boticaria. Y ella, como todas las mujeres, se termina enamorando de él, se encariña y por ayudarlo le suministra morfina, a la cual por supuesto Oba se hace adicto. Pero se excusa en su adicción diciendo que al menos la morfina le da algunos momentos de lucidez, donde Oba consigue volcarse en su trabajo como dibujante, donde dibujaba caricaturas en un diario. Entonces la morfina y su ilusión de productividad le daba la idea de control sobre sí mismo, pero sabiendo en el fondo que estaba cayendo aún más en un pozo de autodestrucción que no tendría salida. Hasta que finalmente su inestabilidad mental y física se agrava cuando contrae tuberculosis, y en ese momento es internado en un sanatorio mental. No tanto por la tuberculosis, ya que eso lo mantuvo oculto en un comienzo, sino más bien por su estado mental que le impedía estar solo en el mundo. Entonces lo llevan internado, a iniciativa de su familia, que siempre ha mantenido un ojo sobre Oba por medio de un intermediario. Y entonces este episodio en el cual Oba es internado en el sanatorio es el que cierra el diario. Y ahí se le pierde el rastro al protagonista del libro, por lo que los diarios son publicados posteriormente por un editor al que le hacen llegar estos escritos. Pero no se sabe si los escritos fueron publicados póstumamente o si Oda seguía vivo en algún lugar de Japón o quizás internado en este sanatorio. Eso queda abierto a criterio del lector, no se sabe. Pero, sin embargo, como ya sabemos que este es un libro autobiográfico, entonces podemos inferir que Oda vive unos años más hasta que finalmente cumple el único objetivo de su vida, que irónicamente era acabar con ella, por lo que se suicidaría a los 39 años tal como lo hizo Dazai, el autor del libro. Y bueno, de eso es lo que se trata este libro, muy japonés en su temática, ya que en Japón el suicidio y el tema del sentido de la vida es algo que siempre está en el aire. Quizás por eso este libro es tan valorado en ese país. No tanto así en el extranjero, donde no se le conoce tanto a Osamu Dazai y su obra. De todas formas, me parece que es uno de esos libros donde la disposición mental, moral y vital del lector al momento de sentarse a leer el libro es muy importante para complementarlo, ya que no es lo mismo leerlo siendo tú un alcohólico como Ova, donde podrías quizás empatizar mejor con su sinsentido, a ser alguien con ya la vida resuelta, donde la ineptitud de Ova, su ineptitud vital, que lo hacen sentirse incluso indigno de ser humano, te pueda parecer injustificada. Esto lo digo porque al ser un diario de vida, solo tenemos la visión sesgada de Oba y de Dazai, ya que debemos tener presente en todo momento que el personaje y el autor son uno en este caso, son uno sobre sí mismo, y por lo tanto la visión que Oba o Dazai nos da sobre sí mismo y sobre lo que le sucede es una visión sumamente subjetiva del mundo y de la realidad. Por lo tanto, no hay un análisis externo sobre qué es lo que le pasa por su cabeza ni de por qué Oda actúa como actúa. Y por ende es un libro con el cual es difícil empatizar, ya que el personaje es muy oscuro, es muy autodestructivo, en cierto momento incluso es desagradable de leer, ya que no se comprende completamente cuál era su motivación para actuar. Pero bueno, al mismo tiempo es ahí donde recae la gracia del libro, al narrarnos este lado oscuro de la vida por el cual muchas personas atraviesan en más de un periodo de la vida. Y bueno, es un libro interesante, aunque lúgubre.